En esta clase veremos expresiones decimales, partiendo de una fracción, para lo cual vamos a tener en cuenta esta igualdad que figura aquí. Toda fracción es equivalente a una división entre el numerador y el denominador. Vamos a ver un ejemplo. Si la fracción es 2/5 y queremos obtener el número decimal equivalente a 2/5, lo que vamos a hacer es dividir el numerador por el denominador. En este caso, 2 dividido 5. Como 2 es menor que 5, no es posible dividir, entonces en el cociente colocamos 0. Esa sería la parte entera. Agregamos la coma y para intentar continuar con la división, lo que hacemos es agregar un 0 en el dividendo. De esta manera, ahora vamos a encontrar la primera cifra decimal. Tenemos 20 entre 5, entonces pensamos un número que multiplicado por 5 nos dé 20, en este caso es 4, y 4 por 5, 20, al 20, 0. Es decir, ahí estaría finalizando la división. En este caso, entonces, 2/5 es igual a 0,4 o 4 décimos. Esta es una expresión decimal exacta. Exacta porque, como vemos, la división llega a su fin. Es decir, se divide hasta obtener un resto igual a 0. Continuamos con otro ejemplo. Si tenemos un tercio y queremos transformarlo en decimal, vamos a hacer 1 dividido 3. En este caso, el dividendo es menor que el divisor, entonces en el cociente colocamos 0, agregamos la coma decimal, y una vez que agregamos la coma decimal, agregamos un 0 en el dividendo para continuar con la división. En este caso, colocamos 3, 3 por 3 nos da 9, al 10, 1. Aquí podemos continuar agregando ceros, pero vamos a observar que se repite nuevamente la misma situación, por lo tanto aquí sabemos que nuevamente debemos colocar un 3, 3 por 3, 9, al 10, 1, y otra vez la misma situación. Es decir, que no tiene sentido que continuemos la división tratando de encontrar un resto 0, porque siempre se va a repetir el 1, y aquí en el cociente siempre se va a repetir el 3. Como el 3 es el que se repite, lo que hacemos es poner unos puntos suspensivos, y esos puntos suspensivos nos dan a entender que esa cifra se repite indefinidamente. Entonces, un tercio es equivalente a 0,3, y la forma de abreviar para no tener que anotar tantos 3 es colocar un arco encima de esa cifra, y ese arco lo que me está indicando es que esa cifra se repite infinitamente. Vemos ahora el caso de un sexto. En este caso vamos a plantear la división. 1 dividido entre 6. Entonces, en este caso no se puede dividir. Colocamos 0 en el cociente, la coma decimal, y agregamos un 0. Ahora tenemos 10. Entonces aquí podemos colocar 1. 1 por 6, 6. Al 10 le quedaría 4 de resto. Y
ahora continuamos agregando ceros. En este caso tenemos 40. 40 entre 6, eso sería que nos da lugar a poner 6. Entonces decimos 6 por 6, 36 al 44. Y como pueden ver, aparece la misma situación que en el ejemplo anterior. Ya vemos que se repite el 4 y que por lo tanto, al agregar 0, nuevamente tendré que colocar 6 y el resto será nuevamente 4 y al agregar 0 nuevamente será 6. Por lo tanto, agrego los puntos suspensivos para indicar que el 6 se va a repetir infinitamente. Entonces, el resultado equivalente a un sexto es 0,16 y el arco, a diferencia del ejemplo anterior, se coloca únicamente por encima del 6, porque es el 6 el que se repite infinitamente, no así el 1, que está en la parte decimal, pero no se va a repetir, solo se va a repetir el 6. Por eso el arco arriba del 6. Con estos tres ejemplos que acabamos de ver, 2/5 equivalente a 0,4, 1/3 equivalente a 0,3 y 1/6 equivalente a 0,16, vemos las diferentes posibilidades que pueden encontrarse al obtener el resultado de una división. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican cada una de esas expresiones. Cuando la división obtiene un resto cero al final, entonces decimos que es una expresión decimal exacta, que lo abreviamos escribiendo ED. Cuando hay una cifra que se repite en la parte decimal de manera indefinida, como en este caso el 3, por eso hemos colocado el arco, entonces se trata de una expresión decimal periódica pura, decimos. Periódica, ¿por qué? Porque a esa cifra que figura con el arco en la parte superior se lo denomina período. Entonces por eso es periódica, que se puede abreviar escribiendo EDPP. Y por último, si el período comienza después de alguna cifra decimal que no forma parte del período, como en este caso el 1 que vemos entre la coma y el 6, no forma parte del período, entonces a esta expresión la denominamos expresión decimal periódica mixta, que se abrevia EDPM. Como todas son expresiones decimales, en definitiva, las que estamos estudiando, cuando sea exacta podemos poner solo la E, y con eso estamos entendiendo que es exacta. Podemos poner PP para indicar que es periódica pura, y podemos poner PM para indicar que es una expresión periódica mixta. Vamos a continuación a analizar cada una de estas expresiones decimales para clasificarlas en exactas, periódica pura o periódica mixta. Sea, por ejemplo, 25,187. En este caso, como vemos, la expresión finaliza en 7, por lo tanto, es una expresión exacta. Entonces ponemos una E. En la segunda, observamos que la expresión decimal finaliza con puntos suspensivos, lo cual no habla de un período, es decir,
de unas cifras que se repiten infinitamente. En este caso, son el 1 y el 2 los que se repiten, de manera tal que se trata de una expresión periódica pura. En este caso tenemos 6,12451245. Aparentemente vemos que se repiten el 1, el 2, el 4 y el 5, pero al final no vemos los puntos suspensivos. Si no vemos puntos suspensivos, entonces significa que la división ha finalizado con el último 5. Es decir, nuevamente tenemos una expresión que es exacta. Ojo ahí, porque hay ahí como una trampita en el ejercicio, porque aparentemente se repite el 1, el 2, el 4 y el 5, pero si no están los puntos suspensivos, quiere decir que ahí el 5 es la última cifra decimal de ese número. Por lo tanto, es exacta. Veamos en el siguiente ejemplo. 278,24141. Y al final los puntos suspensivos. Entonces ahí sí va a haber una repetición. ¿Qué vemos que se repite? El 2 no, porque si bien el 2 aparece aquí, pero después ya no lo vemos más al 2. En cambio, lo que sí vemos que se va a repetir son el 4 y el 1. Entonces, hay una cifra en la parte decimal, o sea, después de la coma, que no es periódica. El periodo recién arranca después del 2. Por lo tanto, cuando se da esta situación, se trata de una expresión periódica mixta. Vamos al siguiente ejemplo. 602,4646 puntos suspensivos. En este caso, el número que se va a repetir infinitamente es 46. Es decir, el periodo arranca inmediatamente después de la coma. Por lo tanto, se trata de una expresión periódica pura. Vamos ahora a ver otro caso, cuando aparece la expresión abreviada, es decir, con el arco. Si aparece el arco, ya sabemos que el 2 se repite infinitamente, pero en este caso tenemos una cifra después de la coma, que es el 3, que no forma parte del periodo, porque el periodo es únicamente el 2. El 2 es el único que está debajo del arco, es decir, el 2 es el que se repite, no el 3. Como el 3 queda afuera, pero está en la parte decimal, entonces esta es una expresión periódica mixta. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso nuevamente vemos el arco que abarca todas las cifras que están después de la coma, es decir, en la parte decimal. Por lo tanto, también es periódica, ¿sí? Nada más que pura, a diferencia de la primera. Vamos ahora a este ejemplo, donde no vemos arco, por lo tanto, donde no vemos arco, tampoco vemos puntos suspensivos, quiere decir que la división llega a su fin. Si llega a su fin es porque es exacta. Entonces ponemos la E. Vamos al anteúltimo ejemplo. 15,645 en el arco. Nuevamente tenemos una cifra que no forma parte del periodo, que es el 6, pero que está en la parte decimal. Por lo tanto, también aquí estamos ante una expresión periódica mixta. Y por último, tenemos 0,010101. Digamos que tiene pinta de ser una expresión decimal periódica, porque vemos que se repite 010101. Pero para ser periódica tendría que tener los puntos suspensivos al final,
Como no tiene, significa que la división llega a su fin. Por lo tanto, esta es una expresión exacta.